La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos, nos encontramos para escuchar cosas lindas y propuestas, sobre todo, que nos traen los jóvenes y sobre todo la familia también. Hoy estamos recibiendo aquí a un grupo, ellos mismos se van a presentar, aquí están en medio de nosotros y nos van a hablar de este proyecto. Bueno, primero lo que queremos saber es el nombre de ustedes, así que vamos a comenzar con las damas. Vamos a comenzar ahí por la derecha. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Mayalí Villate, soy docente y soy parte de la misión Madre de la Divina Gracia en Paraguay desde el año pasado, septiembre. Muy bien, ¿y qué estás haciendo entonces como docente? ¿Dónde estás enseñando? Enseño particular a niños, sí. Ya. Inglés. 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 Estás con Sí. el inglés, entonces para aquellos que quieran conocer inglés. Sí. Bueno, y aquí vamos a presentarnos un poco de dónde venís, tu nombre. Padre, gracias por recibirnos. Mi nombre es Camilo Borda. Llevo algo así como 25 años en la misión Madre de la Divina Gracia. Vengo de Colombia. En Colombia, bueno, me he dedicado toda la vida al mundo de las telecomunicaciones, Mira qué lindo. al mundo de la tecnología, un poco al mundo financiero y ahora soy empresario independiente Ya. y feliz acompañando a la Madre de la Divina Gracia alrededor del mundo desde hace 25 años. Y bueno, esta es mi tercera vez en Paraguay, así que estoy feliz de visitarnos. Ya. Entonces ya conocí bien Paraguay, entonces. Gracias Ya a Dios. recorriste. Bueno, y allá en Colombia, ¿de qué parte de Colombia? De Bogotá, de la capital. Bogotá. Sí. Es grande y hermosa Bogotá, ¿eh? Sí, Bueno. es muy Y grande. ahí y la caótica. devoción al divino niño también, ¿eh? El niño Jesús, sí, Sí. al divino niño. El 20 de julio. 20 de julio, muy conocido. Usted es un conocedor, nos ha visitado en Colombia, ¿no? Sí, estuve por Bogotá y estuve por Medellín también. Por ahí estuve, más que por Bogotá. Bueno, Más que bienvenidos todos a Colombia. gracias. Bueno, ¿y tu nombre? ¿Qué estás haciendo? También pertenece a este grupo, ¿verdad? Sí, así es, padre. Muy buenas tardes. Soy Andrea Cabrera. Soy chef y esa es mi profesión. Y también estoy acompañando a la misión Madre de la Divina Gracia aquí en Paraguay, Asunción, hace un año, bendecidamente. Muy Siempre feliz. entonces vos sos. Sí. Entonces podemos comer bien contigo, ¿verdad? Exactamente, cuando quiera. Cuando quiera. Y chef, digo, aprende de todo, puede hacer, o vos tenés una especialización dentro de esa... Sí, aprendemos de todo, pero a mí me gusta cocinar más lo salado que lo dulce. ¿En serio? Sí. Ya. Claro, porque está de nuevo esa parte. Exacto. Los salados. Sí. Y ahí entra también los bocaditos, o entra a las comidas. De todo. Lo Juguete, como que los clientes me piden, yo... Ya. no ¿Y vos tengo estás problema. trabajando en algún restaurante? ¿Estás trabajando en alguna empresa? Hoy por hoy estoy trabajando en mi casa. En tu casa. Sí. Desde ahí servís a la gente, Así lo que te mismo. piden. Exacto. Bueno, vamos a anotar ahí tu número y vamos a comer un poco contigo también, ¿eh? Dale. Sin problema. Cuando guste. Qué bien, entonces chef. Y bueno, ¿qué es lo que nos están trayendo ustedes aquí? ¿Cuál es la propuesta hoy aquí a través de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes? Pues padre, déjeme iniciar contando. La Madre de la Divina Gracia es una advocación. Está aquí acompañándonos, justamente la réplica que tenemos con nosotros. La Madre de la Divina Gracia nos acompaña desde el año 2000. Realmente esta réplica aparece en el año 2000 en Colombia. Y toda la misión Madre de la Divina Gracia arranca en 1988, gracias a una manifestación a una joven en ese minuto, Carolina Name, una joven colombiana. Ya. Y de ahí empieza a darse un movimiento mariano en Colombia, muy grande. Después, en 1990, justamente Felipe Gómez, y ahora hablamos del concierto, pero justamente Felipe Gómez también tiene una manifestación de la mano con la Virgencita. Entiendo. Y gracias a esto, Carolina Name y Felipe Gómez se conocen, son, haga de cuenta, hermanitos en la fe, en su camino espiritual. Y bueno, en el año 2000
la Virgen empieza a peregrinar por el mundo a través de esta réplica, llevando en esa rosita que tiene ahí en las manitos, llevando a su Hijo Jesús a todos los hogares. Primero empezó en Colombia, pero hoy en día ya estamos en más de 30 ciudades, en más de 20 países en el mundo. Hay algo así como 300 réplicas visitando todas las semanas hogares. Aquí mis compañeras de misión aquí en Paraguay hacen todos los domingos una peregrinación. Entiendo. Y aquí ya van más de 140 peregrinaciones, padre. Mira. Es impresionante lo que ha venido pasando acá. Y bueno, gracias a esto, hace un año usted también nos recibió aquí, trajimos unos músicos católicos colombianos jóvenes. Recuerdo que vinieron, sí. Vino Fruto del Madero. Cuando ellos acompañaron a la peregrinación de ustedes hasta aquí. Vinieron invitados por Madre de la Divina Gracia, tuvimos un concierto en la Catedral de Asunción, que el cardenal muy amablemente nos ha dado el permiso para la peregrinación. Claro. Y hace un año pues nos dio el permiso para la peregrinación y muy amablemente él y el canciller nos abrieron la posibilidad de estar en la Catedral de Asunción. Y así se armó este primer concierto. Estos jóvenes, sobre todo Fruto del Madero, nació de estas misiones, nació precisamente del grupo de Felipe Gómez, de Caro Name. Y bueno, Felipe es un cantautor católico también y desde 1990 lo que se ha dedicado es a través de su música acercar a los jóvenes, a las familias, a nuestro Señor, a los sacramentos. Felipe Gómez entonces está viniendo desde Colombia. Desde Colombia. ¿De dónde es oriundo? Padre, él es también colombiano, de una familia muy típica, tradicional colombiana. Hoy es padre de 6 hijos. Mira muy bien. Y todos son artistas, ¿En todos son artistas, es impresionante. O sea que es un equipo ya formado de familia. Inclusive él viene con su hijo, ya. Su hijo mayor, que también se llama Felipe, y también es un artista maravilloso. Y seguramente aquí van a tener la posibilidad de oír un poco de la música de Felipe aquí en este programa. Claro. Pero pues justamente lo estamos trayendo, de verdad, ellos dos son como hermanos. Carolina vive hace un tiempo, hace 2 años, vive aquí en Asunción. Carolina Name, sí. Y eso ha permitido, digamos, que la misión llegue acá. Claro. Y Carolina lo que se ha dedicado es a traer todas estas bendiciones. La misión se ha dedicado a traer todas estas bendiciones a Paraguay, que de verdad es un pedacito de cielo. Aquí Asunción es un pedacito de cielo. ¿En serio? Y nosotros estamos felices de venir acá. Ya. El ambiente diferente con los paraguayos. Ustedes son muy, ¿cómo se dice? Nos acogen con mucho cariño, con mucho amor. ¿Se siente eso? Sí, y muy precioso. Porque siempre dicen eso, siempre dicen los paraguayos que somos así. Padre. Pero alguna vez entre nosotros nos arañamos un poco también. Bueno, yo no sé. Sobre todo entre los políticos. A nosotros nos consienten muchísimo, de verdad, la comida me parece deliciosa. Comida, aquí la chef te hace comida. Sí, nos consienten mucho, nos han acogido como parte de la familia y padre, no, realmente se siente la presencia de Dios en cada esquina. Yo no sé si ustedes son conscientes de eso, pero usted conoce Bogotá. Sí, bueno, yo también decía lo mismo de los de Colombia, ¿verdad? O sea, me trataban muy bien, no sé si porque era extranjero también, ¿verdad? Yo no sé, pero mire, la presencia de Dios aquí se siente desde que uno ve el nombre de una calle, Santa Teresita, desde el nombre Asunción, claro. Absolutamente todo se siente de verdad la presencia y pues bueno, estamos felices. La Virgen en algún minuto en Colombia decía de Colombia saldrá luz para el mundo. Hoy podemos decir de Colombia sale luz para el mundo, especialmente por los jóvenes, por las familias, claro. Por las peregrinaciones. Y estamos felices de que nos reciban acá en Asunción. Muy bien, bienvenidos entonces, y así estamos conociendo la propuesta que nos trae este grupo, Madre de la Divina Gracia. Divina Gracia. Entonces nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. La
Misión Madre de la Divina Gracia es una comunidad de laicos fieles a la Iglesia Católica. De la mano de la Santísima Virgen María, llevamos un mensaje de fe y esperanza a través del servicio, la evangelización y el testimonio de una vida sacramental. Como comunidad de misión internacional, propagamos el rezo del Santo Rosario, la oración, la obediencia a la Iglesia Católica y la devoción a la Madre de Dios como un camino a Cristo, el amor a los sacramentos y a las almas consagradas. Esta misión nace el 13 de diciembre de 1988, cuando una joven colombiana, Carolina Name Bayona, recibe la visita de la Santísima Virgen María. Nuestra Señora le entregó a Colombia una misión a través de esta joven, diciéndole: mi pequeñita, os voy a pedir que le digáis al mundo que Dios existe. Jesús es la plenitud de la vida y vosotros debéis seguirlo. Yo soy la Madre de la Divina Gracia, la Madre del Amor Hermoso. Desde entonces la misión Madre de la Divina Gracia se ha extendido por el mundo y ya se encuentra en más de 20 países cumpliendo la tarea de llevar el mensaje urgente del cielo, pero al mismo tiempo de esperanza que la Virgen María ha entregado a la humanidad. La propagación de la devoción al Santo Rosario por la paz del mundo es una de nuestras más fervientes tareas, así como también fomentar la unión de las familias, la defensa de la vida y la fidelidad a la Santa Iglesia Católica, al Santo Padre y a los sacerdotes. Sabemos que el único camino es la conversión y el regreso a la fe. Por eso buscamos la recepción constante de los sacramentos. Nuestra Señora le explicó a Carolina que, tal como ha dicho en otras apariciones en el mundo, su corazón inmaculado triunfará también en Colombia a través de la consagración de estas tierras a su inmaculado corazón. Desde ese entonces, Nuestra Señora entrega su mensaje al mundo por voluntad de Dios los días 13 de cada mes a través de Carolina Name. En mayo de 1995 se dio inicio a un rosario pedido por la Virgen a Carolina Jiménez, otra joven colombiana, y frecuentado solamente por señores y dedicado a San José. A los 5 meses de reunirse en oración, Nuestra Señora les pide comenzar a arar la tierra para sembrar un jardín. La primera peregrinación a este lugar fue convocada por la Santísima Virgen a través de Carolina Name. En un mensaje dado a través de ella, la Santísima Virgen dijo: os llevaré de la mano, pequeños, al lugar que tanto tiempo lo habéis preparado. Os llevaré a mi monte alto. En este monte que lleva mi nombre, recibiréis las bendiciones que el Padre Dios me ha encomendado. Estaré con vosotros todo el tiempo en este lugar escogido por Dios para vuestro beneficio. Hoy en día el Jardín de Santa María es el santuario diocesano Nuestra Señora del Rosario de Facatativá, y los primeros sábados y 13 de mes acuden los peregrinos a este encuentro de amor. En el año 2000, el 13 de diciembre, la Santísima Virgen María manifestó su deseo de iniciar un cenáculo, cuyos integrantes recibirían instrucciones sobre la peregrinación de unas imágenes. El grupo de oración empezó a trabajar en la elaboración de la imagen de la advocación que ella misma llamaría María, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz, diciendo así: esta imagen, miradla ahora, ha sido bendecida desde antes de ser creada por estas manos. ¿Veis en ella mis ojos? Aquí estoy con vosotros, hijos. A través de ella muchas almas se convertirán, muchos hijos volverán a Dios. Muchos países se reconciliarán, muchas familias se reconciliarán, muchos hogares volverán a ser hogares santos. Yo soy María, Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz. Desde entonces, ¿cuál ha sido nuestra tarea? Llevar la esperanza del Evangelio, la alegría a los tristes, acompañar a los enfermos, llevar consuelo en la angustia, la fe en el miedo, la caridad en la indiferencia. Llevamos el consuelo de la Madre de Dios, pues somos portadores de su amor para compartirlo con las almas más tristes y abatidas. Vamos de corazón a corazón anunciando la buena nueva del triunfo del Inmaculado Corazón de María. Reparamos por los sacrilegios y errores que avanzan por el mundo y llegamos a los más adoloridos, heridos, a las almas pobres, desconsolados, infieles y a los corazones duros. Los frutos de las peregrinaciones son frutos de conversión y de sanación en los hogares que viven el dolor, la angustia, la guerra, la enfermedad, la falta de fe y tantas otras penas que sufren las almas necesitadas de Dios. La unión, el perdón, el consuelo, la formación de familia y de comunidad como iglesia. La imagen peregrina ha visitado hogares, hospitales, iglesias, centros militares, cárceles. En cada país donde hay una peregrina, buscamos trabajar por la pobreza material y espiritual, pues sabemos que solo se puede llevar a Dios a otros
cuando somos dóciles y pequeños, limpios de corazón. Trabajamos por la salvación de las almas. El servicio es una vocación de vida y está en nuestra libre voluntad responder a este llamado. Como misión madre de la Divina Gracia, nuestro alimento es la oración, fruto que viene de la verdadera gracia sacramental. No fue fácil para mí comenzarte a aceptar. Mi alma no conocía lo que era sentir tu amor sin final. Muy despacio y con temor, poco a poco mis puertas te abrí. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Está con nosotros este grupo tan lindo que ha nacido en Colombia, ¿verdad? Como Advocación. El nombre completo, ¿cómo es así oficialmente? Madre de la Divina Gracia. Divina Gracia. Ese es el nombre oficial, entonces, con las personas que han iniciado y que ahora nos dicen que ya se está expandiendo por todo el mundo y tenemos ya también la gracia de tenerla en Paraguay. Bueno, Liz, queremos escuchar un poquitito la experiencia ahora porque él desde Colombia nos está contando. En Paraguay, ¿cómo nosotros podemos explicar, qué podemos decir aquí a nuestros jóvenes, a nuestras familias con respecto a esta hermosa devoción que están haciendo y va entrando poco a poco en nuestro país? Bueno, como había comentado Camilo, la misión Madre de la Divina Gracia inició en Paraguay el año pasado, en septiembre, y inició, o sea, yo hago rosario en mi casa cada 27, y una amiga que se iba al grupo del rosario me contó sobre la educación y ella vino al rosario el 27 de agosto, y ahí las 25 personas que estaban... Eso hace un año, aquí en el Paraguay. año pasado, sí. Ya, entonces esta advocación todavía no la teníamos en Paraguay. Inició el año pasado. Ya. ¿Y cómo vino? A través de esta amiga. ¿Ella de dónde se enteró? ¿Ella es paraguaya, colombiana? Ella es paraguaya, ella ya conocía a Carolina, incluso había ido a Colombia, y ella fue la que nos transmitía la devoción por esta virgencita. Y cuando le conocimos en mi casa en el Rosario, todos los que estábamos ahí nos enamoramos de ella y queríamos ser parte y trabajar para la virgencita. Claro. ¿Y cómo comenzaron a reunir un poco y a invitar a las personas que después se fueron uniendo a ustedes? Bueno, y el año pasado tuvimos el testimonio de Carolina Name y tuvimos el concierto grande en la Catedral Metropolitana con los grupos Maica y Fruto del Madero. Entonces creo que ahí fue el despegue de la misión. Luego tuvimos el permiso del cardenal Alberto Martínez para peregrinar y hoy día hay 3 vírgenes que peregrinan en Asunción. O sea, por semana hay 3 peregrinaciones. Entiendo. O sea, ustedes le llaman peregrinar a la imagen que va visitando a las familias. Así mismo, nos vamos a Hospitales. A casas, a las cárceles y Donde nos pidan. Pero Sí. Y llevamos la virgencita, le contamos sobre la misión, rezamos un rosario y la virgen se queda una semana. Y a cada hogar que ella va, ella es nuestra mamá del cielo, ¿verdad? Y a cada familia que vaya da ese amor de madre, esa esperanza, esa paz, ese consuelo que solo nuestra mamá del cielo nos puede dar. Y hay tantos, en un año que pasó, somos testigos de tantas sanaciones, milagros, tantas bendiciones, o sea, familias que no rezaban el rosario, volver a rezar el rosario juntos, personas que no se confesaban hace 30, 51 años, que se vuelven a la confesión, a la misa, o sea, son... ¿Y quién les acompaña? Si hay algún sacerdote que ya fue nombrado también por el cardenal o todavía no. Somos ¿Qué les acompaña, sí, para eso, para la Padre celebración? Reinaldo. el padre Reinaldo Roa. Ah, ya. Sí. Que estaba luego en la catedral antes, estaba Sí. con el cardenal. Ya. Ella es el nombre. Bueno, Andrea, ¿y vos tu experiencia cómo comenzó todo?
Y bueno, yo soy prima de María Liz, ¿verdad? Entonces, por ende, vivimos juntas. Hacemos todo juntas, y entonces donde va una va la otra. Y bueno, evidentemente ella me llevó a mí a partir de ese primer rosario que hizo en su casa y nada. Y bueno, nos pusimos a trabajar juntas, ¿verdad? Y yo estoy muy feliz y contenta de ver cómo está creciendo esta misión y sobre todo, como dijo María Liz, en las peregrinaciones, los milagros que vemos, las gracias que reciben cada familia, ya sea espiritual, física, mental, es increíble. O sea que hay verdaderamente conversiones. Exactamente, hay ¿Y conversión. vos te considerás también una de ellas o no? Vos es ese que dijo 51 años que no se confesaba. Yo hacía, Ahí te yo quedaste hacía 2 años, Ah, no, todavía no llegué, dice. pero sí. Son chistecitos nomás. Sí, ¿verdad? No, claro, obvio. No. Está bien. O Estamos sea, pero hay lindos frutos entonces de conversión. hermosos y ser partícipe de esta experiencia con la misión y con la Virgencita Madre de la Divina Gracia de la Rosa de la Paz no tiene precio. Claro. Es hermoso Bueno. ser parte de esta misión y de este grupo. Sí. Con respecto a Colombia, ¿qué tal? ¿Ese es el estilo que trabajan también? ¿Las peregrinaciones que hacen? Sí, Las señor. casas, las familias. Sí, señor Padre. Realmente déjeme remitirme a las palabras de la Virgen. La Virgen en el año 2000 lo que hace es pedir que vayamos de corazón en corazón, de dos en dos, a visitar a las víctimas de la violencia. Nuestro país en ese minuto está viviendo un momento muy complejo con la guerrilla, con el narcotráfico, y en ese minuto hay muchísimo dolor en los hogares. Y la Virgen pide que visitemos no solo las víctimas de la violencia, sino también enfermos físicos, mentales, espirituales. Y así empezó, realmente le cuento, se hicieron las primeras 100 réplicas, 30 se quedaron en Colombia y 70 salieron para el mundo. Y bueno, empezamos a ver algo similar a lo que pasa aquí, empezamos a visitar estos hogares y ver cómo, primero, digamos, eso que contaba Andrea y María Liz, lo primero es acercarse a nuestro Señor. La Virgen eso es a lo que nos invita, a volver los ojos a Dios, a volver a los sacramentos, a amar a nuestros sacerdotes, nos recuerda que en ellos verdaderamente está la gracia, y ese es el primer gran milagro. Y luego empiezan a darse los milagros como las sanaciones físicas. Y le puedo decir que yo estoy tremendamente impresionado de lo que ha pasado en el último año aquí en Asunción, porque nos cuentan miles de testimonios de personas que iban a operar de un cáncer y cuando las van a operar están totalmente sanadas, y la Virgencita ha ido a visitarlos anteriormente. Y esta es la dinámica que sucede, como le cuento, Padre, en los 20 países donde está la Virgen. Toda la semana se peregrina y todas las semanas oímos de la intercesión de ella ante nuestro Señor para estos, de verdad, estos milagros. Yo le puedo contar también, es impresionante oír, el año pasado también, además de haber venido aquí a Paraguay, fuimos a Argentina. Y me acuerdo de una persona, así como nombraba María Liz, que llevaba 30 años sin confesarse. Sí. Y recibió a la Virgen un sábado en la noche y el domingo en la mañana. ¿Ya quería confesar? No, ya se había ido a misa y se había confesado. ¿Sí? De la noche a la mañana, Padre. Bueno, entonces aquí en Paraguay tenemos que hacer recorrer muchísimo eso, por nuestras familias, ¿verdad? Y gracias a Dios tenemos, como le contaba al principio, el permiso del cardenal. Sí. Y porque eso es muy importante. Usted también preguntaba quién acompaña la misión acá. Entonces el Padre Reinaldo está acompañando la misión acá. Pero Carolina Name, durante sus 35 años que lleva la aparición, siempre ha tenido su director espiritual. En Colombia es hoy un obispo emérito, Monseñor Flavio Calle. No, y eso es lo importante, ¿verdad? O sea, que tenga un poco participación desde la iglesia. Bueno, así entonces estamos concluyendo este segundo bloque. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten,
no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir ni saber a dónde ir por un mañana. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Felipe Gómez, músico y predicador católico colombiano. Quiero invitarlos al concierto católico que tendremos el 11 de octubre a las 7:30 de la noche en el Teatro Hiper 6. Invita Misión Madre de la Divina Gracia. Nos vemos allá. Dios los bendiga. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy le recibimos aquí a este hermoso grupo, Madre de la Divina Gracia. Gracia. Es una devoción que entonces surgió hace 35 años y que se está difundiendo por todo el mundo. Y también aquí en nuestro país, hace un año entonces que están haciendo todo lo que le llaman la peregrinación, las visitas en las casas. Y lo más lindo, como siempre decimos, María cuando entra a nuestra casa, entra a nuestra vida, siempre le lleva a Jesús. Jesús, que es nuestro Yeshua, que quiere decir Salvador, justamente, ¿verdad? Y por eso estas experiencias tan lindas que entre chistes y de veras, como decimos nosotros, ¿verdad, Andrea? Yo te dije ahí, a ver, todo lo que significa la conversión, todo lo que significa volver al Señor, y eso es lo que quiere una mamá para sus hijos. Pero ahora queremos escuchar un poco la propuesta concreta de lo que he visto ahí y leí que ustedes están ofreciendo y van a realizar un concierto católico. ¿En qué consiste eso, Andrea? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Dónde van a hacer? ¿Cuánto va a costar? ¿Dónde vamos a reunirnos juntos? Bueno, el 11 de octubre a las 19:30 horas en la sala 6 del cine del Hiper 6 sobre Mariscal López. Vamos a tener el concierto del cantautor colombiano Felipe Gómez, que él, a través de su música son oraciones cantadas, es hermoso como canta, las letras, él compone, es una cosa increíble. ¿Vos le escuchaste en vivo y en directo todavía? ¿O será la primera vez también para vos? Le vi en vivo y en directo y ella es la culpable de que Felipe Gómez venga. A ver, María Lisa, explicarnos un poco por qué es. Ella le dijo para que venga. Y porque el año pasado, cuando nos fuimos en diciembre... ¿Fueron a dónde? ¿A Bogotá? Fuimos a Colombia, sí. Estábamos en Chía y le dijimos, vos tenés que irte a Paraguay, tenés que irte o sea, ahí ustedes le convencieron. Sí. Plantamos la semillita. Así, en el corazón de él. Seguramente. Ya. ¿Y después? ¿Y cómo fue transcurriendo el proceso? Y después, no sé, creo que fue... Camilo, ayúdame en esta parte. Camilo, a ver, vos sabés toda la historia. Realmente las llevamos a Chía, sí. Realmente las llevamos al santuario, padre, porque sí. Ellas estuvieron invitadas en Colombia. Hay un santuario hoy diocesano, sí, que ya hoy está a cargo de la Iglesia Católica a través de una de las diócesis de Colombia. Y es un sitio para peregrinar perfectamente precioso, padre. Imagínese el santuario de Guadalupe en México, hace muchos, pero muchos cientos de años. Esto es un monte alto que lleva su nombre. Ya. O sea que está afuera, un poco a la periferia de Colombia. Está a la periferia. Está en un sitio que se llama Facatativá, más o menos a 1 hora de Bogotá. Hoy en día es un terreno montañoso, verde, precioso, lleno de naturaleza. Y bueno, a partir de este año esperamos que se empiece a construir ya el templo de la mano de la iglesia.
Y bueno, así fue que invitamos a nuestros compañeros de misión de Paraguay a Colombia. ¿Cómo era el nombre? Facatativa. 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 Ah. No, Facatativa. Facatativa. Es una pequeña población, como le cuento, a 1 hora de Bogotá. Una bien pequeña población, pero preciosa. Los paisajes son divinos. De verdad que se siente la presencia de nuestro Señor y de la Santísima Virgen ahí. Además, la historia es preciosa, Padre, porque unos señores desde el año 1995 empezaron ellos con sus propias manos a cultivar la tierra, Sí. realmente a sembrar unas florecitas y armaron un corazón, cada uno, digamos, cada surco con los misterios del rosario. Ay, Y cada misterio, cada surco es de un color diferente. Y en el centro está una cruz y la imagen de la Virgencita. Y ahí sí hay muchas flores de todos los colores que representan todas las poblaciones del mundo entero. Y bueno, la historia es que este año esperamos que se empiece a construir el templo. Así invitamos a las paraguayas y a los paraguayos. ya. Y ¿Entre bueno, cuántos fueron? ¿Cuántos fueron, María Elisa? Fuimos 4, Entre 4 ya. paraguayos. Era justamente para entrar un poco, conocer la espiritualidad. Claro, era porque para está- irnos a está- celebrar los 35 años de la misión. Sí, Se celebra cada 13 de diciembre. Sí. Entonces es una fiesta grande, nos fuimos entre... ¿Cuántas personas? Más de 5.000 personas. Más de Ya, o sea, de todo Sí, el mundo. de que todo el mundo, estaban- el jardín. Y entre ellas estaban ustedes también. Nosotras 4 paraguayas. Y ¿Cómo real- estuviste entonces, Andrea? También. ¿Y cuál fue la experiencia tuya? Increíble. Realmente le voy a robar la expresión a María Liz, ¿verdad? Porque no cabe mejor. Es como tocar un pedazo de cielo en la tierra. Impresionante. Si pueden, deben de ir y conocer. Y los 13, todos los 13 de cada mes hay misa, adoración y rezo del rosario en el santuario mismo y los primeros sábados del mes, ¿verdad? Que son los sábados marianos. Entonces, nada, increíble. Y este año nos vamos a volver a ir. Por serio? la gracia de Dios y la Virgencita. Pero ¿en qué mes se van a ir? Noviembre, Noviembre, ya tenemos la misión, está organizando un congreso. Ah, ya, porque es un congreso. Sí, un congreso, pero realmente también es abierto al público, ¿verdad? Cualquier persona que quiera ir puede buscarnos en las redes sociales. Instagram estamos @carolinanamemdg y en Facebook también, y ahí pueden pedir los datos que quieran. El congreso es del 12 de noviembre al 16 y va a ser una experiencia Bueno, eso es el hermosísima. congreso para noviembre. Sí. Pero ahora, Camilo, nos interesa ver el concierto. Ahora esto, todos tenemos posibilidad, los que podemos pagar nuestra entrada aquí en Paraguay y no el aéreo para ir hasta Colombia. es una Para bendición. conocer aquí a Felipe Gómez. Es una bendición, estamos trayendo a Felipe, realmente es muy fácil poder ir al concierto, es un bono de donación, padre, la misión es totalmente sin ánimo de lucro, lo único que este dinero es solamente para pagar los gastos de traer a Felipe y a su hijo a Paraguay y un poquito de los gastos de la logística. Digamos, los bonos de donación se pueden comprar a través de Tiquetea, que entiendo que aquí es muy fácil hacerlo por internet. Y si no, también en las redes que mencionaba Andrea, pueden contactarnos y así... También este número de WhatsApp. Tienen también todo hay ahí un número de entonces, WhatsApp ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué dice? Desde Colombia, Felipe Gómez, 11 de octubre, viernes, 19:30 horas, sala 6, hiper 6, Asunción Paraguay. Eso está sobre Mariscal López. Sobre Mariscal López, frente al eso que memorial. está entre, ¿cómo se llama? McDonald's y el súper. Sí, el súper ahí. No, yo decía la otra, Boyani, ¿verdad? Boyani, Mariscal López, ahí entre las dos. Exacto. Conozco, ese es un lugar hermosísimo, ¿verdad? Ahí van a ser. Y luego el bono de donación, 65.000 guaraníes. Y eso ya incluye todo. Bueno, Madre de la Divina Gracia. Bueno, así entonces está la invitación para todos nosotros, a ver si nos encontramos para escuchar a este canto autor católico que viene desde Colombia y nos trae este grupo también que se llama Madre de la Divina Gracia. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Cuántas veces me hablaron de felicidad, que podía encontrarla en la fiesta, en el bar. Al principio lo disfrutaba y pensaba que me saciaba, pero en mí no encontraba jamás la razón, porque fue más profunda la desilusión y el miedo de no ser un hombre nuevo. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerta pero en ti volví a nacer. Cuando tú me miraste y viste mi dolor, entendiste que soy frágil pero a ti no te importó. ¿Quién diría que algún día yo podría conocer un amor sin condiciones para volver a creer? No me quieres soltar, te necesito a mi lado, porque a tu lado yo quiero estar. Porque tú no me quieres soltar. En el pasado fui esclavo, hoy de tu mano vuelvo a empezar. Ahora siento que eres más que un sentimiento, tu plenitud más que un momento, porque no había nadie más. Contigo yo descanso y siento que tú te mueves en el viento. Tanta soledad me amaba, un abrazo que faltaba y que siempre lo soñé. Estaba muerto pero en ti volví a nacer. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con este hermoso grupo Madre de la Divina Gracia, una advocación tan hermosa que nace en Colombia y ahora que está también ya llegado hace un año aquí en Paraguay. Y María Liz, una de las primeras entonces que está comenzando y que tienen la misión sobre todo de visitar a las familias. Eso es interesante. Y lo más lindo es cuando la gracia de Dios, Madre de la Divina Gracia, llega al corazón porque nos lleva a una verdadera conversión. Bueno, es el momento en que nos vamos despidiendo, Camilo, María Liz y Andrea. Así que, Andrea, te vamos a escuchar primero a vos. Un mensaje que quieras dejar o una invitación, ¿verdad?, para todos los jóvenes y para todas las familias que hoy están participando con nosotros. Sí, Padre. Yo quiero invitarles a todos a nuestro rosario mensual. Una vez al mes nosotros hacemos este rosario y solemos poner la invitación en nuestra red social de Instagram y Facebook, @CarolinaNameMDG, y entonces les hago extensa la invitación. Les esperamos con muchísimo amor y cariño. Qué lindo. Bueno, entonces ahí nos unimos todos para rezar un poco el rosario, fortalecernos y hacer el camino de conversión. ¿Y vos, María Liz? Yo les invito a todos a que dediquen este 11 de octubre
va a ser una experiencia única el poder escuchar a Felipe Gómez, que viene también con su hijo, y a escuchar de canciones que realmente tocan el alma y el corazón, porque sus músicas te llevan a lo máximo. Vos lo vivís. Así mismo. Sí. No solamente por CD, sino que en vivo y en directo. Bueno, anímense a ir, les invito el 11 de octubre, 19:30 horas en el Cine El Hiper 6, la sala 6. Están todos invitados, todos los jóvenes, todas las familias, todos. Sí. Bueno, yo ya estoy invitado e incluso ellos ya me regalaron la entrada. Ustedes se quedan ahí, Me van a envidiar, ¿verdad? Ustedes, porque yo ya tengo la entrada. Bueno, para estar entonces ahí con Felipe, ir a escuchar un poco y vivir el aspecto espiritual. Bueno, Camilo, y decirnos un poco de esta misión como mensaje tan importante, tanto de lo que ustedes viven en Colombia, de donde sale esta devoción, y que hoy llega también hasta nuestro país, para nuestras familias y para nuestros jóvenes. Mi mensaje, Padre, para usted, para todos los que nos ven y nos oyen es casi que las palabras de la Virgen, y es: ya no es tiempo de dudar, volvamos nuestros ojos a Dios, aprovechemos todos los regalos que nos da nuestro Señor, tomemos de la mano a la Virgencita, a través de ella vamos a llegar verdaderamente al corazón de nuestro Señor, vamos a poder ser verdaderamente cristocéntricos. Estos son regalos maravillosos que nos entrega nuestro Señor por su misericordia, por su infinito amor que tiene por nosotros. Todas las manifestaciones de la Santísima Virgen María, las apariciones alrededor del mundo, son gracias y bendiciones, porque nuestro Señor nos ama tanto que quiere verdaderamente el cielo para nosotros. Son tantas las gracias que se pierden que ya no es tiempo verdaderamente de dudar. Tomemos todo, aprovechemos todo, acerquémonos aquí en Asunción, que tienen la bendición de tener tantos sacerdotes en la confesión, acerquémonos a los sacramentos, asistamos a la misa, que ahí está nuestro Señor presente, y de verdad que démosle gracias a nuestro Señor con todo nuestro corazón por esos regalos y aprovechémoslos. Muy bien, muchísimas gracias, Camilo. Y bueno, como siempre nosotros, queridos amigos, vamos concluyendo nuestro programa con un pasaje de la palabra de Dios. Así que ya que hablamos de María y sobre todo que nos trae la divina gracia, ella siempre porta en su seno a Jesús. Y es lo que sucede después de la anunciación: hágase en mí según tu palabra. En ese momento dice que el Verbo se hace carne. Y desde el momento en que Jesús entra en el seno de María, es decir, en su propia vida, ella dice que se pone en camino. Leemos a San Lucas, el capítulo que tenemos y que nos presenta de la visita de María a su prima Isabel. Él se pone en camino porque quiere anunciar que Jesús ya está en medio de nosotros. En aquellos días se levantó María y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó en su vientre e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Entonces exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? En cuanto llegó la voz de tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi vientre. Feliz la que ha creído, porque se cumplirá lo que le fue anunciado de parte del Señor. Queridos amigos, de esta manera nos vamos despidiendo con este hermoso pasaje de la palabra de Dios. En primer lugar, como decíamos, en cuanto le tenemos al Señor, en cuanto le engendramos a Dios en nuestra vida, somos capaces de salir de nosotros mismos, ir en búsqueda de los demás. En este caso, María va y busca a alguien que la estaba necesitando, su prima Isabel, que ya estaba de 6 meses, nos dice la palabra de Dios, y se pone a su servicio. Pero recuerden que el servicio también es alegría, porque en la medida en que nosotros nos donamos, causamos esa alegría inmensa. Isabel, cuando le recibe a su prima Isabel, se llena de gozo. Susulta en su seno nada más y nada menos que el precursor, Juan Bautista, que también se está preparando para anunciar, así como cada uno de nosotros somos llamados a anunciar, como hace nuestra madrecita que lleva la divina gracia, le lleva a Jesús, nos lleva a nosotros. Y de la experiencia que hemos escuchado aquí hoy,
con María Liz, con Camilo, con Andrea, maravillas de la experiencia de Dios y sobre todo que ellos también están viviendo, llevando adelante esta educación tan linda. María, Madre de la Divina Gracia, que llega a tantas familias y que les ayuda también a convertirse, es decir, a reconocer en Cristo el verdadero Salvador. Así que nos despedimos de ustedes. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, Camilo. Y gracias, María Liz, por este momento y por este espacio. Yo les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.